Lectura del libro de Levítico. El Señor habló a Moisés. Estas son las festividades del Señor, las asambleas litúrgicas que convocarán en las fechas señaladas. El día 14 del primer mes, al atardecer, es la Pascua del Señor. El día 15 del mismo mes es la fiesta de los panes ácimos, dedicada al Señor. Comerán panes ácimos durante 7 días. El primer día se reunirán en asamblea litúrgica y no harán ningún trabajo servil. Los 7 días ofrecerán al Señor oblaciones. El séptimo se volverán a reunir en asamblea litúrgica y no harán ningún trabajo servil. El Señor habló a Moisés. Di a los hijos de Israel, cuando entren en la tierra que yo les voy a dar y cieguen la mies, llevarán al sacerdote una gavilla como primicia de su cosecha. Este la balanceará ritualmente en presencia del Señor para que le sea aceptada. La balanceará el sacerdote el día siguiente al sábado. A partir del día siguiente al sábado en que lleven la gavilla para el balanceo ritual, contarán 7 semanas completas. Contarán 50 días hasta el día siguiente al séptimo sábado y ofrecerán una oblación nueva al Señor. El día 10 del séptimo mes es el día de la expiación. Se reunirán en asamblea litúrgica, ayunarán y ofrecerán al Señor una oblación. El día 15 de ese séptimo mes comienza la fiesta de las tiendas dedicada al Señor y dura 7 días. El día primero se reunirán en asamblea litúrgica, no harán trabajo servil alguno. Los 7 días ofrecerán al Señor oblaciones. Al octavo volverán a reunirse en asamblea litúrgica y ofrecerán al Señor oblaciones. Es día de reunión religiosa solemne. No harán trabajo servil alguno. Estas son las festividades del Señor, en las que se reunirán en asamblea litúrgica y ofrecerán al Señor oblaciones, holocaustos y ofrendas, sacrificios de comunión y libaciones, según corresponda a cada día. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aclamen a Dios nuestra fuerza. Aclame al Señor nuestra fuerza. Acompañen, toquen los panderos, las cítaras templadas y las arpas. Toquen la trompeta por la luna nueva, por la luna llena, que es nuestra fiesta. Aclame al Señor Nuestra fuerza. Porque es una ley de Israel, un precepto del Dios de Jacob, una norma establecida para José al salir de Egipto. Aclama al Señor nuestra fuerza. No tendrás un Dios extraño, no adorarás un Dios extranjero. Yo soy el Señor, Dios tuyo, que te saqué de la tierra de Egipto. Aclama al Señor nuestra fuerza. Yo creo en la palabra de Dios, yo creo en la palabra de Dios, yo creo en la palabra de mi Señor. Yo creo en la palabra de Dios, yo creo en la palabra de Dios, yo creo en la palabra de mi Señor. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará.
El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Capítulo 13, versículos 54 al 58. En aquel tiempo Jesús fue a su ciudad y se puso a enseñar en su sinagoga. La gente decía admirada: ¿de dónde saca esa sabiduría y esos milagros? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No es su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿No viven aquí todas sus hermanas? Entonces, ¿de dónde saca todo eso? Y se escandalizaban a causa de él. Jesús les dijo: solo en su tierra y en su casa desprecian a un profeta. Y no hizo allí muchos milagros por su falta de fe. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz redimiste al mundo. En este viernes de provisión y sustento damos gracias. Un texto bastante interesante. Sin embargo, en la Reforma Protestante este texto ha sido muy manipulado con el tema que Jesús tuvo más hermanos. Como aquí lo dice, su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas. ¿No viven aquí sus hermanas? Entonces es una palabrita bastante difícil de poderla discernir, pero ya con la parte bíblica indica la palabra paisanos de Nazaret, o sea, ¿quiénes son sus hermanos, sus paisanos? Es muy interesante cuando ya uno profundiza el texto griego y latín para entender qué significa hermano o hermana, paisano o paisana. Lo indico porque sé que este texto es de contradicción también para mucha gente que dice que Jesús tuvo más hermanos, más hermanas y que la Virgen María tuvo más hijos. Es un texto bastante controversial que muchas iglesias no cristianas, católicas, pues muchas veces también como que andan promoviendo que Jesús tuvo también una descendencia paterna o materna de hermanos o hermanas. Vámonos un momentico al libro del Levítico, porque es que ya hemos pasado Génesis, Éxodo, Levítico, faltan Números y Deuteronomio. Son los 5 principales libros del Antiguo Testamento, se llama el Pentateuco: Génesis, Éxodo, Números, Levítico y Deuteronomio. Estamos en el libro del Levítico. ¿Qué es el Levítico? Es el libro de los sacerdotes, es el ritual, bastante fatigante. Por eso cuando el Señor llega, pues los fariseos y los hipócritas van a representar toda esa parte ritual que hoy incluso permanece en un grupo bastante conservador en la iglesia judía, en la religión judía. Son los ortodoxos, y sin embargo esta palabra Levítico está indicando también celebración, rito, aquello que va a permanecer como parte de una experiencia mística. Sin embargo, no olvidemos que el Señor también hace la anotación que hay demasiados preceptos, demasiadas formas rituales: el día 14, el día 15, el día 16, el día séptimo, el día cuarto. O sea, la gente mantenía en la iglesia, como dice el dicho, mantenía todo el tiempo. Y el Evangelio habla de lo mismo, ¿no? El Señor estaba en la sinagoga. O sea, hay un desgaste religioso que seguramente al comienzo pues era maravilloso, porque la gente salía de Egipto, iba buscando la tierra prometida. Entonces la religión era una forma también de construir una sociedad, pero con el tiempo los preceptos religiosos se vuelven también pesados, y nos ha pasado a nosotros también, en la Iglesia Católica también. Por eso vino la Reforma en el Concilio Vaticano II, para purificar un poco tanto ritualismo, tantas situaciones que eran un poco pesadas. Sin embargo, cuando vino ese cambio, hay mucha gente que se resiste. Los cambios antropológicos, los cambios institucionales también son traumáticos. Y lo digo porque a veces nos toca aceptar, como en estos días hablaba, que mucha gente no acepta la autoridad del Papa y dice que son católicos. Entonces, cuando hay cambios estructurales de forma, hay que también profundizar el espíritu de la fe. Segundo, el Salmo de hoy nos da una pista muy importante, Salmo 80. Aclamen a Dios nuestra fuerza. Entonces la parte ritual
si no tiene un contenido espiritual, se queda simplemente como una forma. Por eso el salmo de hoy es muy importante cuando dice aclamen a Dios, que es nuestra fuerza. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer desde lo espiritual? ¿Y por qué clamar a Dios indica entonces que hay un camino también para construir? Aquí es donde está la fuerza del Salmo 80. Aclamen a Dios nuestra fuerza. Es construir y ser capaces de transformar nuestra vida desde el Espíritu de Dios. Bendito sea Dios que hoy nos da también esa forma de orar, y cuando uno entiende la experiencia de Dios, dice el Salmo, no tendrás un Dios extraño, no adorarás un Dios extranjero, yo soy el Señor Dios tuyo, que te saqué de la tierra de Egipto. Se llama entonces la memoria histórica, y uno tiene que tener memoria histórica. ¿Qué es lo que he recibido y cómo lo he recibido? ¿Por qué Dios ha actuado en mí? Es muy importante la memoria histórica, porque allí también depende nuestra continuidad en el legado de la fe. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Volviendo a la memoria histórica, para poner un ejemplo, hoy la crucifixión no sería viable. Una persona crucificada no sería viable. Y sin embargo Jesús muere en la cruz. En ese tiempo, una persona que es condenada a la cruz es también un referente de un escarnio público, un bandido, un difamador, un mentiroso. ¿Y cómo muere Jesús, el Hijo de Dios, en la cruz? Y hoy nosotros nos escandalizaríamos si tuviéramos que ver ese acto de que alguien fuera crucificado, para hablar de una memoria histórica. Sin embargo, nuestra experiencia de fe nos recuerda que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados. Y murió en la cruz para darnos, ¿qué cosa? La salvación, la redención. Entonces miren ustedes, tan interesante cuando hay que hacer una transformación del ritual. Si tuviéramos que quedarnos en la parte legislativa y ritual, entonces nos escandalizaríamos hoy que hablamos de derechos humanos de alguien que fuera crucificado. Sería ilógico. Entonces el proceso histórico va cambiando, y también la parte religiosa tiene que tener una transformación. Entonces el rito no está sujeto al pasado. El rito hay que actualizarlo en el presente. ¿Y cómo se actualiza en el presente? Cuando hablamos de la vida y de la dignidad. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz redimiste al mundo. Hagamos un momento de silencio en este día viernes, que también sintamos la presencia de Dios en esa misericordia en el encuentro, en la transformación y también en las situaciones particulares, cuando cada uno también tiene que ser consciente de esa experiencia particular. Transfórmame, guíame, ilumíname, sáname, ayúdame, que cada uno tenga una palabra particular en su propia experiencia de vida. No adoréis a nadie más,